Esta climático, conferencia comenzará a huella de grabarse. carbono, huella ambiental en diversas universidades europeas. Está especializado en desarrollo de inventarios y huella de carbono ambientales e hídricas. Cuenta con más de 400 referencias en más de 25 países. Entre los clientes para los que desarrolla proyectos se encuentran la Asociación GSMA, el EGNOR o IKEA, llevando a cabo estudios de huella a nivel de organización. A nivel internacional destacan las colaboraciones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Corporación Andina de Fomento en Ecuador, Honduras y República Dominicana, desarrollando estudios de huella de producto. Cabe destacar su colaboración en el diseño circular del producto Euskal Uncia con los agentes de toda la cadena de valor. Por otro lado, tenemos la participación de Andrés Zarzosa. Él es ingeniero mecánico, cuenta con estudios internacionales en planificación energética enfocado a energía renovable, así también con una maestría en socioambientales. Actualmente es especialista en sostenibilidad de seres y coordinador nacional de la Iniciativa de Acción y Transparencia Climática para UNEP-DTU. Ha sido consultor senior para proyectos de cambio climático con la CAF y cuenta con reconocimientos internacionales. Adicionalmente, ha participado en algunos eventos internacionales como invitado especial, todos ellos relacionados principalmente con temas de energía y de desarrollo sostenible. Damos la palabra a Andrés Zarzosa, quien va a hablar inicialmente, y a continuación dará paso a Cier para sus intervenciones. Bienvenidos nuevamente. Adelante, Andrés. Listo, Pauli, muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Es importantísimo conversar del cambio climático y qué podemos hacer desde nuestras organizaciones, cómo poder aprovechar esta circunstancia como para tener esa reactivación productiva sostenible, pensando que el cambio climático está más cerca que nunca, pensando cómo mi organización se tiene también que preparar frente a esto. Entonces, por eso hemos preparado esto importantísimo para las organizaciones, también para cada una de las personas que están presentes, poder llevarlo hacia sus casas, hacia su modo de vida. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar primero sobre una pequeña introducción, por qué pensar en cambio climático, por qué nosotros debemos empezar a considerarlo dentro de nuestra organización como un tema prioritario. Y luego les vamos a hablar algo muy específico sobre el programa de medición de huella de carbono que lo llevamos adelante entre Factor y Ceres. Listo, como Ceres, nuestras áreas de acción, tenemos 3 áreas bien identificadas, bien definidas. Entre esas está ambiente y desarrollo, dentro de la cual se desarrolla esta parte de huella de carbono, cambio climático, economía circular, todo en cuanto se pueda encontrar una generación de valor interno para la organización, trabajando frente al ambiente. La de responsabilidad social y la de consumo responsable. Somos la red del Ecuador que tiene más años de trabajo de desarrollo sostenible. Este año cumplimos 15 años ya en el Ecuador trabajando e impulsando el desarrollo sostenible. Como Ceres somos parte de la comunidad de prácticas sobre el involucramiento del sector privado de política climática en América Latina. Esto afianza aún más el trabajo que venimos desarrollando en Ceres. Nos garantiza que las iniciativas que nosotros podamos impulsarlas en el país no solamente están basadas en una buena idea, sino en experiencias ya desarrolladas, buenas experiencias, buenos resultados de la región que nosotros podamos ir replicando internamente, tanto para las organizaciones que pertenecen a Ceres y para el público en general. Como objetivo de esta charla, de este webinar, tenemos enfocado sobre el fortalecimiento de las capacidades locales en temas relevantes de cambio climático. Como bien lo dijo Pauli, esto se enmarca en la Escuela de la Sostenibilidad. Nos interesa que las organizaciones sepan el lenguaje de cambio climático, sepan cómo poder aportarlo y qué medidas se puede iniciar para una generación de valor interna y para la sostenibilidad. ¿Cómo encontrarme frente a estas medidas y qué medidas yo puedo tener? Acciones frente a una acción climática verdadera con buenos resultados. Como objetivos específicos tenemos apoyar a las organizaciones en la medición de su huella de carbono, es el primer paso.
generando capacidades internas de seguimiento y aplicación de medidas de mitigación y a la vez fortaleciendo el desarrollo organizacional y su competitividad. Muchas de las veces hablamos de financiamiento climático, hablamos de las fuentes que existen actualmente, pero estas fuentes nos ponen un margen de conocimiento necesario. Debemos nosotros empezar por la medición de la huella de carbono, debemos empezar por conocer cuáles son esas medidas que yo puedo acceder a estos fondos. Si las organizaciones están pensando en acceder a fondos locales o internacionales climáticos, yo debo tener esa racionalidad climática suficiente internamente en mi organización como para poder acceder a aquello. Sin embargo, podría ser de la manera que exista un soporte adicional. Nosotros, de la misma manera como seres, tenemos la capacidad suficiente como para fortalecer internamente y también para acompañarles dentro de cuál sería su planificación en el acceder a financiamiento climático. Como siguiente objetivo, nosotros tenemos el levantamiento de la información que permita una cuantificación de la huella de carbono a las organizaciones, sea de producto, sea de organización, identificar oportunidades de mejora, de mitigación o compensación de huella de carbono y disponer de una medición de huella de carbono certificable, que es muy importante, como les cuento, para empezar a caminar en de acceder a fondos, para poder certificarse, tener una certificación internacional y más. Cuando nosotros hablamos que como seres somos el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, hablamos de la ISO 26000. Y dentro de la ISO 26000, nosotros tenemos el asunto de medio ambiente, donde el asunto 3 habla de la mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Como una breve introducción, que una organización que está haciendo responsabilidad social empresarial debe considerar también la mitigación y la adaptación para garantizar su sostenibilidad. Ahora bien, ¿qué pasa con el cambio climático? Y aquí, para iniciar ya la presentación con los conceptos claves, si ustedes pueden ver, le puse cambio climático y un signo de interrogación. ¿Qué sucede? ¿Por qué el cambio climático? Entonces, actualmente nosotros estamos pensando en muchas cosas. Estamos pensando en COVID, en la reactivación económica que se debe hacer, en cuidarnos y demás. Pero el cambio climático no se ha frenado. El cambio climático sigue su curso, sigue siendo un tema de importancia y de corto plazo. Entonces, en la imagen de la derecha ustedes podrán ver que existen muchas preocupaciones en la sociedad. Existe la preocupación de la delincuencia, de la justicia, de la corrupción, pero el cambio climático es una ola más grande que viene atrás, y nos va a impactar a todos. De la misma manera que el COVID, que nosotros considerábamos quizás que era algo muy lejano, que estaba en China, que estaba en los países de Oriente, y que quizás no iba a llegar a afectar la sociedad por este lado del planeta. Y nos hemos dado cuenta que al ser uno solo el planeta, estamos inmersos a que esas acciones nos lleguen absolutamente a todos. Lo mismo pasa con el cambio climático. Cuando conversamos con algunas organizaciones, o ese era el concepto un poco anterior, se decía, no, o sea, el cambio climático yo considero que mi organización no le va a afectar. Y todo lo contrario, vemos que a todos nos puede llegar un efecto y para eso es necesario saber qué es mitigación, cómo yo puedo contribuir a la mitigación, qué es adaptación, cómo yo me adapto a esos cambios que pueda tener mi organización frente a cambios climáticos. En la imagen de la izquierda nos va a ver o se muestra cómo ha cambiado el clima en los últimos, desde 1880. Entonces, ahí se puede ver la variación climática positiva, impresionantemente creciente a partir de la revolución industrial. Este crecimiento progresivo de la temperatura climática, del promedio de la temperatura climática global, ha sido totalmente creciente y no se ha podido frenar. Si bien es cierto, este último año, el 2020, ha sido el año donde todos los países han reducido muchísimo sus emisiones, pero no necesariamente por acciones de mitigación, sino por acciones del confinamiento. Estas acciones no llegan a ser permanentes, sabemos que no lo son, no son planificadas para que sean permanentes. Algunas tal vez que las sean. Por ejemplo, el teletrabajo en algunas organizaciones va a ser permanente, pero eso significa una parte
de la gran mayoría que seguimos emitiendo por consumo de energía, por el uso de los combustibles fósiles y así. Entonces, frente a eso, las organizaciones deben involucrarse para poder cambiar ese paradigma, para cambiar el paradigma de que sí o sí debo utilizar combustibles fósiles. Más bien pensar en temas de energía renovable, eficiencia energética y demás. Así yo contribuyo y también me adapto. Esta curva de aquí me muestra cómo el consumo de energía global está totalmente vinculado a las emisiones de CO2 equivalentes globales. Y por evidencia sabemos que la acumulación del CO2 equivalente global es el que ocasiona que la atmósfera se caliente muchísimo más, el planeta se caliente muchísimo más en un promedio. Este es un estudio que hizo el Club de Roma, que ya empezó a hacer un análisis sobre esto en, 1900, bueno, en los 70, en 1972, sobre los límites de crecimiento. Establecía un concepto bastante claro, bastante fuerte también para las economías en escala, ya que consideraba que no puede haber un crecimiento económico infinito en un país, en un mundo que tiene recursos finitos. Entonces, al pensar que si yo tengo recursos finitos, debo involucrar muchísimo más la eficiencia energética, debo involucrar uso de energías renovables eficientes. Y eso puede frenar de una cierta manera esas emisiones, puede frenar ese desgaste de la capa más útil de la Tierra y también el desarrollo humano. En este forecast que se hizo, en una proyección que se hizo en el 2012, en una actualización de esto de los límites de crecimiento del Club de Roma, se puede ver que la única manera que se pueda aplanar y decrecer la curva de las emisiones y del uso de la energía es a través de la fracción de energía renovable que se pueda involucrar en los sistemas productivos más grandes. Frente a esto, frente a todo lo que significa el cambio climático, nosotros debemos considerar cuáles son las medidas. Yo, ¿cómo me puedo involucrar en trabajar en acciones de cambio climático? Entonces, hablamos de dos que se complementan. Hablamos de la mitigación y hablamos de la adaptación. Cuando hablamos de la mitigación, estamos hablando de la reducción de los efectos a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que como organización o como persona o como sociedad estamos emitiendo al ambiente. ¿Qué se puede ver a través de eso? La captura de carbono, a través de la reforestación, de la conservación de áreas naturales, el uso de energía renovable, importantísimo, transporte sostenible. El transporte es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial y en el Ecuador no es caso aparte. Estamos hablando de que el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del 2012, aproximadamente el 47% son emisiones que provienen del transporte. Estamos hablando que es casi la mitad de las emisiones a través de este sector. Muy importante pensar cómo optimizarlo, cómo hacerlo más sostenible para que no sea la mitad de las emisiones, que a nivel mundial pasa muy similar. En el tema de la adaptación, las organizaciones o las personas, los sistemas naturales también deben pensar cómo reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas o del mismo sistema productivo frente a estos cambios significativos que se está causando. ¿A dónde va la idea de la adaptación? Muchas de las organizaciones o los líderes de las organizaciones de alta gerencia puede considerar que las emisiones que se están dando a través del giro de negocios no son muchas como para que se esté contribuyendo significativamente a temas de cambio climático. Pero, por el otro lado, yo tengo que considerar que todas las emisiones del mundo también me van a afectar a mí. Y cómo yo debo proteger mi negocio, mi giro de negocio, mi modelo, a través de todos estos conceptos de adaptación. Si es el caso que en un modelo climático agresivo mi negocio va a estar afectado en el corto, mediano, largo plazo, yo tengo que pensar justamente cómo yo debo adaptarme. Ahí están algunas de esas medidas, por ejemplo, la reforestación, cultivos variados, cuando hablamos de agricultura o USCUS, y también en el tema de la protección de la infraestructura privada, protección de los medios de producción privados.
la respuesta a las emergencias. Eso nos da pie a pensar en muchos conceptos que son importantísimos más allá de la mitigación. Hablamos ya de la adaptación al cambio climático también, y para eso debo conocer cómo mi organización está emitiendo una y qué yo debo hacer en mitigación, muy importante, y a eso va enfocado el programa de huella de carbono, pero a la vez que yo conozco mi línea base de emisiones, yo empiezo también a pensar en adaptación al cambio climático, un proceso de ajuste de estos sistemas, de mi sistema productivo, a fin de lograr que los efectos no sean tan agresivos frente a lo que estoy causando. Tal como hemos visto en esta pandemia, tal como hemos visto que las organizaciones que están trabajando en acciones de responsabilidad social empresarial han dado una mejor respuesta. Han podido tener esa resiliencia suficiente como para poder tener una mejor respuesta frente a estos cambios bruscos que hemos visto que nadie nos esperaba que nos llegue tan fuerte, pero al estar ya preparados, estas respuestas son mucho más fáciles de conseguirlas. Hablamos de resiliencia, que es la capacidad del sistema humano, de los sistemas productivos, a resistir impactos exógenos tal como estamos pasando hoy en día y también cómo se prevé que sean los cambios que se están dando a través del clima, que en algunos países ya los han tenido. Hay aproximadamente 4 millones de personas desplazadas por acciones del clima. Entonces, no es algo lejano, es algo que debemos en verdad internalizar para poder sacar una generación de valor al corto plazo y también garantizar el desarrollo sostenible de mi organización. Y por último, una resiliencia climática frente a los efectos que está pasando, el calentamiento de los mares. Si mi organización se dedica a temas del mar, muy importante considerarlo si es algo de agricultura, de la misma manera, tener totalmente internalizado estos conceptos como para poder tener esa acción climática verdadera. Otra generación de valor dentro de las organizaciones que nosotros proponemos a través de este programa de medición de huella de carbono es la organización que pueda comunicar, que se involucre en acción climática frente a la huella de carbono, pueda luego comunicarlo, pueda luego localizar nuevos mercados, al acceso a nuevos mercados a través de este trabajo que se puede hacer internamente, pero hay mercados internacionales que ya lo están considerando como una normativa. Entonces, tenemos 4 pasos bastante importantes. El uno de ellos, el calcular. Por ahí empezamos. Absolutamente todas las acciones nosotros debemos saber cuál es nuestra línea base. En el calcular tenemos el desarrollo del inventario. ¿A través de qué? A través de guías metodológicas que nosotros estamos aplicando ya en estas mediciones de huella de carbono. Hemos desarrollado también en función a esto una medición de la reducción de la huella de carbono de las organizaciones por acciones del teletrabajo. Hemos tenido esos resultados fabulosos de saber cómo las organizaciones debieron haber hecho acciones frente a dar respuesta a lo que exigía el confinamiento y el COVID, y eso ocasionó que se reduzcan emisiones por parte de las organizaciones. Entonces, importantísimo la medición a través de guías metodológicas internacionales validadas. Luego podemos ya pensar en reducir, en esta mitigación, a través de planes de eficiencia energética, recambios tecnológicos, el uso de nuevas materias primas, a fin de poder comunicar también que yo estoy siendo más sostenible en el uso de la energía, en el uso de materias primas. Luego podemos pensar en compensar esas emisiones remanentes, las que yo ya no puedo optimizar, las que se me haga tan complejo, pero sí me da la posibilidad de que a través de créditos de carbono, de conservación de áreas naturales, de reforestación, yo pueda estar compensando esas emisiones que ya calculé, ya reduje y tengo un remanente. Y por último, el tema de comunicar, cómo la empresa, cómo la organización debe comunicar hacia sus grupos de interés que está trabajando en acciones climáticas a fin de poder localizar mercados, acceder a esos mercados, tener un consumo sostenible también desde el otro lado, desde el lado del consumo,
tener aportes a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay uno que es clarísimo, el ODS 13, que es acción frente al clima. ¿Cómo yo estoy aportando frente a estos objetivos? Tener una certificación internacional que me permita poner en el mercado esos productos con esa certificación, con ese ecoetiquetado, es fundamental para las organizaciones y a través de esto se puede ver una generación de valor totalmente real. Aquí unos ejemplos, como les comentaba, cómo las organizaciones están comunicando. Por ejemplo, Dell, AMD, están compensando, están reduciendo sus emisiones. Acciona, de la misma manera, están evitando la emisión de cierta cantidad de toneladas de CO2 a través del tratamiento de residuos urbanos. Y en el lado derecho, pues, ustedes pueden ver ecoetiquetas que indican al consumidor esos productos están trabajando frente al clima. Hoy por hoy es necesario que la reactivación productiva sea vista desde que partimos en una acción climática, en una acción frente al ambiente de la misma manera. Y con eso termino esta parte introductoria, dejo la palabra a Cier, les agradezco por su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat pueden ponerlo, al final tendremos unos 10 minutitos para contestar cada una de ellas. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, ok, ya tengo para compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla un segundo. Que guarde todo aquí. Listo. A ver qué. No. Espera, que la otra vez me pasó lo mismo, que estoy intentando poner en aquí. Vale, ya ven la pantalla. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes desde aquí, desde España. Simplemente, pues bueno, como continuación de este webinar de cálculo de huella de carbono, a mí me toca un poco contarles ¿no? cómo calculamos la huella de carbono y cómo lo implementamos en el programa de medición de huella que estamos promoviendo conjuntamente entre Ceres y Factor CO2. Pero para ello, si me permiten, pues bueno, les he preparado un poco como 4 grandes áreas. Algunas de ellas ya las ha comentado mi compañero, pero bueno, primero, ¿quiénes somos Factor CO2 o quién es el grupo Factor? Un poco como qué panorama, ¿no? con qué panorama se está trabajando en este sentido en la huella de carbono en general y en el Ecuador en concreto. Y bueno, ¿y cuál es qué es la huella de carbono? ¿Cuáles son los procesos que tiene y cómo lo estamos implementando en este proyecto? ¿Okay? Cualquier duda, cualquier cuestión, como comentaba, pues nos dicen y al final podremos atenderles, ¿vale? En ese sentido. Entonces, brevemente, ¿vale? No les voy a robar mucho tiempo. Poner aquí el móvil para desde casa para ver un poco los tiempos. Básicamente, nosotros en Factor somos una empresa especializada en cambio climático que viene trabajando desde el año 2004 en todos estos temas. El grupo Factor como tal empezamos ¿no? trabajando en todo lo relacionado con el cambio climático, pero ahora nos hemos orientado hacia todos los temas de sostenibilidad, economía circular, gestión energética, etcétera. Nosotros estamos en España, en Bilbao y en Madrid. En Bilbao, al norte de España, pueden ver los puntos aquí en el mapa. Es la sociedad principal. Luego estamos en Alemania e Italia. Y luego estamos en Ecuador y en México, ¿vale? Esta parte no está actualizada como tal. ¿Cuáles son las grandes áreas en las que trabajamos? Pues son un poco las que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Como les decía, empezamos un poco
¿no? Con lo que les ha comentado anteriormente mi compañero, que es un poco con todo lo relacionado a la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿vale? Todo lo que tiene relación con el CO2. A partir de desarrollo de estrategias, de desarrollo de métricas, cálculos de huella de carbono, medición de captación de carbono y todo relacionado a la economía, bien de países y de empresa privada, y un poco en el mismo sentido en la adaptación al cambio climático, es decir, un poco ver cuáles son las proyecciones climatológicas, hacer un análisis de vulnerabilidad, es decir, cuán vulnerable soy a esa climatología que existe y va a existir en el entorno que yo estoy, desarrollar una estrategia siempre relacionado con la economía, ¿vale? En ese sentido. ¿Por qué siempre relacionado con la economía? Bueno, aquí les cuento que al final el cambio climático se viene trabajando desde hace mucho, pero no es hasta que un británico desarrolla el informe Stern y relaciona el coste que puede acarrear a nivel mundial las inacciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos guste o no, lo que mueve el mundo es la economía. Me gustaría que fuera más la parte ambiental, pero no es así, entonces lo tenemos que relacionar un poco en ese sentido, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, que nos fueron pidiendo tanto las administraciones públicas, empresas privadas, es el desarrollo de estrategias energéticas, implementación de eficiencia energética, implementación de energías renovables, y también hemos venido trabajando mucho en los mercados de carbono, la compraventa de derechos de emisión, bien del mercado regulado, que aquí en Europa hay un mercado regulado, por Latinoamérica y el Caribe hay ciertos países que también lo tienen, y bueno, de alguna forma estamos trabajando en ese sentido y en la compensación de emisiones de la propia huella de carbono, como luego veremos, ¿vale? En ese sentido. A partir de aquí, bueno, algunos apuntes. Pues bueno, que tenemos experiencia sectorial, que hemos implementado el cálculo de huella de carbono en diversos sectores. Ahí tienen algunos de ellos, desde el sector público, sector energético, industrial, alimentación. Con lo cual, sea cual sea un poco el espectro sectorial en el cual ustedes estén moviendo, la implementación de este indicador por nuestra parte seguramente tengamos experiencia, ¿vale? En ese sentido. Y además, cabe mencionar que si nosotros calculamos la huella de carbono de un producto del sector agroalimentario, de un retail, como tenemos que meter toda la cadena de valor de ese propio cálculo, pues vamos calculando, ¿no? El consumo de energía, el consumo de esos servicios relacionados, con lo cual siempre tiene relación con uno u otro sector, ¿vale? Y en la experiencia en la implementación, en estos dibujos abstractos o no tan abstractos, pues bueno, un poco lo que ya he comentado anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los 4 o 5 grandes pasos en el desarrollo de una estrategia baja en carbono? Primero es el diagnóstico, la cuantificación, la métrica, es decir, saber dónde estamos, ¿vale? Aquí yo siempre pongo el mismo ejemplo y siempre me dicen que es bastante malo. Si llega el verano, me voy a ir a la playa, lo primero que hago si quiero adelgazar, pues es subirme a la báscula, me mido, ¿no? Desarrollo una estrategia, pienso un poco, bueno, ¿qué voy a comer para intentar, ¿no?, adelgazar algo? Y a partir de aquí la implemento, la implemento y bueno, la manera de comunicarla es pues cuando voy a la playa todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, ahora habéis visto por qué es tan malo el ejemplo, pero seguro que os acordáis con esto cómo es el desarrollo de una implementación de una estrategia baja en carbono, ¿vale? En ese sentido, es decir, la medición, el desarrollo de la estrategia, en ese sentido la implementación de todas esas medidas y la comunicación. Lo que no se comunica no existe. Y luego podemos llegar al offset, ¿no?, de carbono, a la compensación per se con la inversión en proyectos que reduzcan tantas emisiones como huella de carbono tenga. Ahora desde la Unión Europea se está hablando mucho del Pacto Verde europeo, en el cual nuestro objetivo es ser neutros en 2050, ¿no? En ese sentido, entonces veremos cómo vamos trabajando, ¿vale? Aquí, básicamente, cuando nosotros vamos a implementar un cálculo de huella de carbono, tenemos 4 grandes pasos, ¿vale? Como sería el de este proyecto, ¿no?, de medición de cálculo de huella de carbono. El primero es un proceso iterativo en el cual al final definimos cuál es el alcance, sobre qué lo vamos a aplicar,
para eso, en función del objetivo, ¿no? Si es huella de organización, es de producto, aunque en este sentido el objetivo es la de organización, pues definir qué plantas se van a incluir o qué oficinas en función del sector en el que ustedes estén. Con eso nosotros, en base a la normativa, nosotros definimos un poco cuáles son las fuentes de emisión que se tienen que tener en cuenta y desarrollamos una hoja de recopilación de datos, ¿vale? Para que ustedes nos reporten datos. Aquí esto es lo importante, ¿vale? Al final un tema clave es la calidad de esos datos, de los datos primarios, que sean lo mejor posibles y lo más veraces. En tanto en cuanto ustedes nos den datos veraces, la huella de carbono será mejor. En tanto en cuanto ustedes nos den datos más desagregados, el resultado será más desagregado. Con lo cual, si ustedes implementan medidas, luego las podrán analizar un poco más desagregadas, ¿vale? En ese sentido. Una vez que nosotros tenemos esta hoja de toma de datos o los datos, ahora les explico un poco, ¿vale? En las siguientes diapositivas, que son estas, un poco cómo desarrollaríamos cada una de estas fases. Nosotros desarrollamos el cálculo, es decir, cuál es su huella de carbono y les damos un pequeño informe, ¿no? En el cual al final ustedes saben en cada una de las etapas el impacto que han tenido, ¿vale? Como les decía, el primer paso para reducir es medir, ¿vale? No estamos reduciendo todavía, pero es medir. Entonces, en este sentido, ¿cómo venimos trabajando históricamente en los proyectos que hemos trabajado en el cálculo de huella de carbono? Pues lo que les decía, ¿no? En este sentido, pues el desarrollo de la caracterización de los procesos y de los límites, es decir, definir sobre qué vamos a calcular la huella de carbono, una planta, 2 plantas, 4 plantas, el grupo entero. Ahí un poco sería en la primera fase, ¿no? En la cual tengamos contacto, definir sobre qué queremos trabajar. A partir de aquí, nosotros, conocedores de la norma de huella de carbono, pues de alguna forma les pediríamos que nos hagan conocedores de cuáles son sus procesos, cómo se organizan. Aquí, naturalmente, no hay problema por firma de lo que es un NDA, en el cual al final ustedes no tienen problema de los datos que nos vayan a reportar y nos puedan reportar el mismo sin ningún problema, es decir, que no vayan a filtrarse a ningún otro lado, ¿vale? Que es el día a día en el cálculo de las huellas de carbono. No nos van a dar en ningún caso la fórmula de la Coca-Cola, pero entendemos que son datos importantes para cada una de las organizaciones. A partir de aquí nosotros desarrollamos esa hoja de toma de datos, como les decimos, si no cabe la posibilidad que nosotros ya hayamos trabajado en ese sector, pues como les han dicho, tenemos más de 400 referencias y si es el caso, podríamos tener, pues bueno, el expertise. Pues aquí en este que hemos puesto es pues un mapa de proceso del sector cacaotero, en el cual al final, pues en un proyecto, como ven, hemos desarrollado cuáles son todas las materias primas, cuáles son todos los procesos, desde el mantenimiento de cultivo, cosecha el fruto, beneficio, producción de licor, hasta la distribución en puerto de destino, ¿vale? Entonces, si eso es así, nosotros nos aprovecharemos de ese know-how, pero lo adaptamos siempre un poco a la realidad de cada una de las organizaciones. Como les decía, en base a esto y a esa primera reunión, nosotros desarrollamos esa hoja de toma de datos y de alguna forma, ¿no? Los consultores locales, pues con una serie de visitas en función de cómo nos deje el COVID trabajar, pueden ser telemáticas o no, se organizarán esas reuniones para ayudarles a recopilar los datos, ¿vale? En ese sentido. Pues puede ser con estas herramientas o, si es posible, a nivel presencial. Los tipos de fuente de emisión o tipos de datos que nosotros les solemos pedir, pues bueno, son un poco los que pueden ver de forma muy genérica, aunque hacemos una hoja de toma de datos un poco más exhaustiva aquí, ¿no? Desde son el consumo de materias primas, el consumo de combustibles, agua, electricidad en cada una de las fases o de las plantas, ¿no? En función del sector en el que ustedes trabajen. Pues en este caso, siguiendo con el caso anterior del sector cacaotero, tenemos la fase de cultivo, la fase de procesado y la fase de distribución. Para cada una de ellas les iríamos pidiendo los datos necesarios, ¿vale? Pues en consumo de energía eléctrica,
por los megavatios horas consumidos en el beneficiado, en la parte de combustible, los litros consumidos en los vehículos, etcétera, ¿vale? Aquí también cabe destacar que nos adaptamos a los datos que ustedes tengan. Si dicen, no, yo no tengo litros, tengo kilómetros recorridos, como la metodología nos permite calcularlo también con eso, nos adaptamos. Es decir, no les haríamos volver a generar nuevos reportes, ¿vale? ¿Qué pasa en esta segunda etapa? Cuando ya tenemos nosotros los datos. En ese sentido, nosotros empezamos a desarrollar el cálculo de la huella de carbono, el propio reporte y las estrategias de reducción para cada una de las organizaciones. Perdón. Aquí, con esos datos, nosotros desarrollamos, en base a la normativa internacional, que luego les comentaré un poco, el cálculo de la propia huella de carbono. Se lo presentamos en un reporte. Y al fin y al cabo, aquí es también un pequeño proceso iterativo. Nosotros, en base a los datos que ustedes nos han reportado, salen una serie de resultados, pero quizá ustedes vean que el resultado no es coherente porque una planta, imagínense que tienen en Guayaquil y otra en Quito, ustedes saben que la de Guayaquil consume mucho más combustible que la de Quito y sale una huella menor, pues cabe la posibilidad que nos hayamos confundido en un cero, etcétera. Pues ahí en el reporte de este cálculo de huella de carbono, ese proceso iterativo de la mejora de la calidad de los datos y de pulir errores, ¿no? en ese sentido. Y a partir de aquí le desarrollaríamos una pequeña estrategia de reducción en base a los datos que nosotros tenemos. Tengan en cuenta que no hemos entrado en la organización, hemos hecho una auditoría, etcétera, etcétera, pero un poco unas buenas prácticas en base a los resultados que están haciendo otros, pues bueno, les reportaríamos ese tipo de resultados, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Hasta aquí un poco cómo venimos trabajando el proyecto, ¿vale? Como tal, pero ¿cuál es un poco el panorama en lo que es, pues bueno, que ya lo han comentado antes, lo voy a comentar rápidamente, lo que es la huella de carbono en lo que es en el sector y en el Ecuador en particular. En lo que es América Latina y el Caribe, lo que es el impacto del cambio climático, como ustedes ven, las fuentes de emisión mayoritarias son el uso y el cambio de uso de la tierra y la fase agrícola, por eso un poco mi ejemplo. Esta huella de carbono a nivel de país, esta infografía es de CEPAL, de Naciones Unidas, es totalmente diferente si la vemos para Europa, por ejemplo. En nuestro caso, las mayores fuentes de emisión son el consumo de energía, incluido el transporte, industria, etcétera, electricidad y la parte industrial, ¿vale? Agricultura y cambio de uso de la tierra baja mucho. Con esto también, pues bueno, trasladarles que tenemos expertise en la implementación de cálculo de huella de carbono en Latinoamérica y el Caribe y conocemos de alguna forma este tipo de especificidades, pues porque aquí, por ejemplo, el uso y el cambio de uso de la tierra, como un poco esto es el impacto que tiene la gestión de la tierra y en España, en Europa, si una tierra es agrícola, lo era hace más de 20 años y en base a la normativa, si es de hace más de 20 años, ese impacto de alguna forma se puede hasta despreciar. En América Latina y el Caribe no pasa eso y es grande el impacto que tiene como tal, ¿vale? Aunque este gráfico es un poco antiguo, aquí pueden ver un poco la huella de carbono de lo que es el Ecuador, ¿no? Un poco las emisiones directas, lo que es el consumo de energía, procesos industriales, que sería el rojo, la fase agrícola, ¿vale? Por eso el ejemplo, porque sabemos que hay mucho sector agrícola y también, como ven, del cambio de uso de suelo y silvicultura como tal, ¿vale? Bueno, esto es como varía en ese sentido. Entonces, ¿por qué meterse en este tipo de cálculos? ¿Por qué hacer este tipo, ¿no? ¿Por qué meterse en este tipo de iniciativas de cálculo de huella de carbono? Nosotros venimos trabajando desde el 2006, como les decíamos, con muchos proyectos internacionales desde el 2010, 2012, trabajando mucho en el Caribe y en Latinoamérica y todas las, con más de 60, 70, casi 100 referencias en el Ecuador de cálculo de huella de carbono
y todas ellas se han metido porque de alguna forma algún cliente se lo estaba requiriendo. Si no se lo estaba requiriendo, sabía que el país en el que estaba vendiendo, pues bueno, lo tenían en cuenta y era un etiquetado que le podía dar valor añadido, ¿no? En las diferentes experiencias que nosotros venimos trabajando, yo siempre me acuerdo de uno, creo que fue en el Ecuador, de un proyecto que tuvimos con la CEPAL, en el cual implementamos huella de carbono en Nicaragua, en Colombia, en Ecuador, en Honduras y en República Dominicana, en 2 rubros en cada uno de los países y para cada uno de los rubros 5 organizaciones, que en el Ecuador nos contaban eso, ¿no? que de alguna forma ellos habían perdido cuota de mercado, no me acuerdo qué sector era, por no tener el cálculo de huella de carbono realizada, y Perú sí que lo tenía, y al final Europa le compró, no sé si fue el cacao, café o a Perú o en vez de al Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, que tiene una variable marketingiana importante. Si bien es cierto, no nos debemos olvidar, que es además a mí la que más me gusta, que es la variable ambiental, ¿no? Que es un indicador de mejora continua en el cual usted calcula la huella de carbono, tiene un año base, como les decía, se sube a la báscula y a partir de aquí no cabe más que mejorar, ¿no? Saber cuáles las toneladas de CO2 que yo estoy emitiendo e intentar reducirlos, ¿no? En ese sentido. Aquí en este mapa lo que pueden ver son diferentes iniciativas, ¿vale? Pues algunas de las que me gusta reseñar, pues las que tiene aquí de Reino Unido, pues esta es la primera iniciativa en la cual al final todas las empresas que cotizan en la bolsa de Reino Unido tienen que reportar el cálculo de su huella de carbono de forma obligatoria, ¿vale? Incluido toda la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si las empresas de Reino Unido están comprando en Latinoamérica, a sus proveedores le van a pedir el cálculo de la huella de carbono. Y esa es, por ejemplo, una de las razones que nosotros trabajemos mucho en este sentido. Lo mismo en Francia, ¿vale? En ese sentido que tienen una iniciativa parecida, ¿vale? Y como estas, pues ya ven que tienen a nivel europeo, etcétera. Además, a nivel europeo, ¿vale? Una iniciativa que ya se viene trabajando desde hace tiempo, desde el año 2010, ya no solo se habla de huella de carbono, es decir, que de alguna forma ya se están planteando hasta el cálculo de la huella ambiental, ¿vale? Ya están en la fase final de este proceso. Nosotros estamos en el desarrollo de algunas de las metodologías de este cálculo para el sector del café concretamente, y aquí lo que están analizando no solo es el impacto en cambio climático, sino en diferentes sectores, ¿vale? Dicho lo cual, uno de los impactos que están teniendo en cuenta es el cálculo de la huella de carbono con la metodología que nosotros les estamos proponiendo, ¿no? Entonces, con esto estarían en el punto de partida para que cuando desde la Unión Europea y los diferentes países les pidan la huella ambiental, al menos tener uno de los impactos. ¿Cuál es la hoja de ruta usual? Que cuando usted tiene el cálculo de la huella de carbono, luego calcula la huella hídrica y luego ya va hacia la huella ambiental, ¿no? Es un poco el proceso que siguen este tipo de organizaciones, ¿vale? En ese sentido. Bueno, aquí tienen las diapositivas de algunos ejemplos que ya les he comentado antes, el de Reino Unido, el de Francia, que de alguna forma también, pues bueno, aquí tuvieron la ley Granel en 2010, en el cual intentaron que todo producto que entrara en Francia que tenía una huella de carbono mayor a la huella de carbono del producto francés pagara un arancel. Esto se les cayó, no pudieron implementarlo porque era una ley arancelaria, el resto de países no se lo permitió porque el mix eléctrico francés es ¿no? mayoritariamente nuclear, desde el punto de vista de cambio climático perfecto. Si fuéramos al cálculo de huella ambiental, pues bueno, otro gallo cantaría, ¿no? Que en ese sentido pues podría variar, como vemos, la huella de carbono en Francia, ¿vale? O sea, el impacto ambiental en Francia. Pero lo bueno que tuvo esta ley o esta iniciativa que al final les ayudó, pues un poco lo mismo que en Reino Unido. Todas las empresas de más de 500 empleados tienen que calcular su huella de carbono de manera obligatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco lo tienen aquí explicado. Aquí en España pues tenemos un poco lo mismo. Este es voluntario, tenemos un registro español en el cual se basa en 3 ámbitos: el cálculo, proyectos de captación y sumidores de carbono y compensación de emisiones. Es decir, usted puede factor
calcula la huella, Ceres desarrolla un proyecto de captación de carbono y Factor puede ser neutro en emisiones y le compra a Ceres esos créditos que ha captado mediante su proyecto forestal, ¿vale? En ese sentido. Es voluntario, pero bueno, como ven aquí, el Ministerio de Medio Ambiente de España les da un sellito en el cual, en función de si ha calculado, ha reducido, ha compensado, en cuál esté, le pone un poco más de relieve. Y de alguna forma ya, pues bueno, ya se va a aprobar o está en anteproyecto de ley la nueva ley de cambio climático en España y aquí, por ejemplo, va a seguir siendo opcional, pero va a ser algo que se tenga en cuenta para las licitaciones internacionales, es decir, que les va a dar puntuaciones. Entonces, en muchos sectores les interesará esta. ¿No? Va a pasar como con muchos de los sellos que a nivel de agroexportación que les pasa, que si no los tienen, pues no pueden competir, ¿no? en el mercado. Aquí va a pasar un poco lo mismo. A nivel de aquellas latitudes, pues bueno, cabe destacar un poco este registro de México, en el cual al final, de alguna forma, es un poco lo mismo, ¿no? Está basado de alguna forma en el comercio europeo de derechos de emisión, aunque bueno, de alguna forma lo que le tenían un registro voluntario y pasaron a algo obligatorio en el cual las empresas que emitían más de 25.000 toneladas de CO2 pues tenían que hacer ese reporte de forma obligatoria. Este yo creo que ya tiene unos años, le tenía que preguntar a mis compañeros de la oficina de México, pero creo recordar que tendrá 12, 13 por ahí, ¿no? No, un poco más, desde el 2017, 2018 venimos trabajando en él, ¿vale? En ese sentido. Aquí también, pues bueno, comentarles que a nivel de empresa privada hay muchas organizaciones que ya lo están reportando. Yo cada vez me encuentro más productos con el sello de cálculo de huella de carbono, empresa neutral, carbon offset, etcétera, etcétera. Aquí tienen dos ejemplos de Reino Unido y Francia, en el cual, pues de alguna forma en las páginas web dan ese tipo de información. Ayer mismo yo iba a una tienda aquí en Bilbao, en el cual era el del sector textil, CIA, que creo, no sé si es de Reino Unido, es estadounidense, en el cual tenían una etiqueta así de grande. De hecho, le saqué una foto que era una organización neutra en carbono, ¿no? O sea, que cada vez más se están viendo este tipo de etiquetados y al consumidor le llega mucho, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿en qué contexto? ¿No? O sea, hemos visto un poco cómo lo trabajamos en Factor CO2, cuál es la proposición de colaboración que nosotros tenemos dentro del programa de medición de huella entre Ceres y Factor, un poco el panorama general del sector y el de ese contexto mundial. Pero un poco para terminar, que creo que me queda poco cuál es el contexto de la huella de carbono, aunque antes ya se lo han comentado, pues bueno, de alguna forma existen, ¿no? Un montón de iniciativas, un montón de etiquetas y ustedes con el cálculo de huella de carbono lo que están buscando es ubicarse, ¿no? Un poco en ese sentido, ubicarse y que de alguna forma les vean, ¿no? Levantar la mano y yo también estoy trabajando para tener el menor impacto posible en la huella ¿no? en el clima. Ahora bien, ¿sobre qué iniciativa trabajar, ¿no? Con todas las que hay? Pues de alguna forma el cálculo de la huella de carbono lo que les ayuda, que es lo que de alguna forma se intenta explicar en esta diapositiva, es ver cuál es el impacto que tiene en el clima, un poco la fotografía, ¿vale? Como les decía, es el punto de partida para intentar reducir. Aquí tienen los dos beneficios que tienen, el ambiental y el competitivo, un poco el marketingiano y el ambiental. A mí me gusta más, como les decía, el ambiental, porque al final la parte técnica es la que nos gusta, si bien es cierto que en todas las empresas está marketing, está comunicación y le gusta esta otra área y también es importante, como lo que les decía, lo que no se comunica no se conoce. Para eso también hay diferentes índices de sostenibilidad, hay diferentes sellos como los que les he enseñado y diferentes iniciativas, ¿no? Como las que hay en Reino Unido, hay en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, con nuestra iniciativa creemos que algo que falta en el Ecuador les podemos ayudar a tener un sello de cálculo de huella de carbono que luego les ayude desde un punto de vista ambiental y competitivo per se. Otra de las bondades que tiene este indicador es que es un indicador que se implementa tanto a nivel empresarial, a nivel de servicio, a nivel de evento, a nivel de una empresa de transporte. Es decir, que como ven, en cualquier sector se puede calcular con la misma metodología, ¿vale?
Yo hasta ahora les estaba hablando de metodologías, ¿vale? Pero no se las había introducido. Esta tabla un poco viene a definir las diferentes metodologías, ¿vale? Existentes en función del objetivo que yo tenga. Huella de organización, huella de producto, huella de país, ser neutro en carbono, y tienen aquí un poco las más importantes en negrita. Un estudio de la Comisión Europea dice que hay como 160, 170 metodologías, pero en realidad hay 2 o 3. Me explico. Todas se basan en organización, en la ISO 14064 o el GHG Protocol, en producto, PAS 2050 o la ISO 14067, territorio está PAS y neutralidad PAS 2060. ¿Por qué este estudio dice que hay más de 160? Porque el propio reporte este que yo les he comentado de Reino Unido tiene su propia metodología basada en las 2 que yo le he dicho, con lo cual cambiando un par de cosas, lo contabilizan como una nueva. Nuestro propio registro de huella de carbono de España también tiene. Es decir, que si vamos sumando, ¿no? De alguna forma pues puede haber un montón. Nosotros en nuestro programa lo trabajamos con las normas internacionales, de hecho nosotros lo hemos implementado ahí en Latinoamérica, en Europa, en Asia, con estas normativas y no ha habido ningún problema en ese sentido, ¿vale? Aquí, bueno, esta diapositiva antes era para de alguna forma enseñarles las diferencias entre huella de carbono, organización y producto, pues porque hasta el 2021, en base a la ISO 14064, lo que es estos 2 alcances, es decir, todo lo que está en su proceso núcleo, en lo que ustedes controlan y el consumo de energía eléctrica es obligatorio, y el alcance 3, todas las emisiones asociadas a la cadena de valor, era opcional, ¿vale? Y en producto teníamos que meter todo el ciclo de vida de una huella de carbono. A partir de 2022, esta normativa, bueno, desde el 2018 hay una nueva versión de esta normativa, que en España entró en vigor en 2019 y la vamos a tener que aplicar desde el año 2022, ¿vale? En la cual al final eso que les he contado ya se pierde. Es obligatorio incluir todo el ciclo de vida de mi organización, es decir, incluida la cadena de valor. Al menos tengo que desarrollar un análisis de materialidad y ver cuáles son, qué emisiones son importantes y calcularlas. Si bien es cierto, existe la posibilidad de seguir trabajando con el GHG Protocol, que todavía no ha implementado esto, pero todo vendrá, ¿vale? Todo vendrá y al final aunan fuerzas y van de la mano, ¿vale? Porque, bueno, la ISO salió del GHG, entonces, de alguna forma, luego aunarán un poco criterios, ¿vale? Esto es un poco lo que yo les acabo de comentar. Y aquí la mayor conclusión es que la huella de carbono de producto se trabaja cuando un cliente nos lo pide para reportarle por tonelada vendida cuál es el impacto que tengo en el clima, y la organización un poco para introducir en mi página web, en mis informes ambientales de responsabilidad social corporativa, etcétera, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Aquí, como voy mal de tiempo, voy a pasar algunas. En ese sentido, en lo que es una estrategia baja en carbono, que antes ya se lo han comentado, aquí tienen un poco cuáles serían las diferentes fases, ¿vale? Y aquí tienen lo que es la medición, la cuantificación, que es la primera, ¿vale? La que pueden ver en el gráfico verde. Luego habría que desarrollar una estrategia, ver qué medidas tenemos que implementar para reducir la propia huella de carbono, implementarlas. Recalculamos esa huella de carbono para ver si han surtido efecto y podríamos llegar a la compensación, ¿vale? En ese sentido. ¿Por qué tengo este otro gráfico azul? Bueno, porque aquí tiene esa variable de comunicación, ¿vale? Lo que no se comunica no se conoce, creo que lo he repetido varias veces en el webinar de hoy, pero es importante. Yo tengo que comunicar que estoy calculando la huella de carbono, tengo que comunicar que estoy desarrollando una estrategia. Aquí una vez me decían, ¿no? Joder, yo voy a la compra y si un producto, ¿no? Imagínense, esta botella tiene huella de carbono y esta otra, aunque van a ver que es la misma, una llena y otra vacía, no la tiene, ¿qué quiere decir? Que este tiene impacto en el clima y este no. Es decir, que hay que tener cuidado. Es decir, si aquí tienes por cada botella, yo tengo una huella de carbono de 5, este como no tiene etiqueta, pues no impactará, con lo cual la comunicación es muy importante, ¿vale? En ese sentido. Eso pasaba más antes, cuando se empezaban con todos estos indicadores, ahora cada vez más estamos más informados, ¿no? En ese sentido. Aquí tienen un poco las diferentes fases como las trabajamos. Pues una vez que nosotros tenemos el cálculo de la huella de carbono, definimos las diferentes medidas en una hoja de ruta, vemos cómo pueden reducir esa huella de carbono a lo largo del tiempo para definir esa estrategia. Luego hacemos
un control de la implementación de esas medidas para ver si se ha implementado realmente y si no, si ha tenido esa reducción que nosotros creíamos, y en un cuadro de mando pues vamos viendo si es real, ¿vale? Todo el tema de la compensación de emisiones o offset, carbon offset, aquí tienen un poco. Una vez que nosotros hemos calculado, hemos intentado reducir el máximo posible, tenemos la opción de ir a proyectos o bueno, mercados voluntarios mediante el cual yo compro créditos de carbono, es decir, invertir en proyectos que están en mercados verificados, regulados, en los cuales los más importantes es el VCS, el Gold Standard, Voluntary Carbon Standard, el Gold Standard, para la compra de esos créditos, que no son más que toneladas de CO2 reducidas. Entonces, si yo compro tantas toneladas como huella de carbono tengo, puedo decir o puedo comunicar que soy neutro en emisiones, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Pues incluso Costa Rica, por ejemplo, tiene un objetivo también, y ahora también la Unión Europea tiene los objetivos de ser neutros en el año 2050, ¿vale? Y aquí un poco lo que ya les he comentado de la comunicación, la implementación en diferentes índices de sostenibilidad, pero bueno, de alguna forma me he metido mucho en la comunicación externa y también hay que recordar la comunicación interna, es decir, una forma de que nos ayuden es dar feedback a las diferentes plantas, a los diferentes departamentos que nos han reportado datos de cuál es el impacto, de cómo podemos reducir la huella de carbono. Una buena opción también es ¿no? desarrollar premios para ¿no? la mejor idea para venir hasta el trabajo o mejorar este proceso, y a la cual al final a los empleados que desarrollen estas ideas darles un viaje o lo que sea, ¿no? Que yo he conocido este tipo de iniciativas en diferentes empresas, ¿no? Pero un poco involucrarles en todo esto y no que sea siempre el Departamento de Medio Ambiente o Calidad el que trabaje todo esto y parece que seamos, ¿no? los tractores en ese sentido, ¿vale? Y esto era un poco lo que yo les traía, un poco antes de las 4, me he alargado un poco, ya pueden disculpar, pero bueno, un poco era comentarles todo esto. Ahora si tienen cualquier duda, comentario, creo que estamos a disposición de responder las preguntas. Muchas gracias. Listo, Asier, muchísimas gracias, muy claro, y queda expuesto totalmente cómo es nuestro accionar en el levantamiento de la huella de carbono para las organizaciones, y si es el caso, hay organizaciones que quieren medir la huella de carbono en producto, también es posible. Damos paso a la apertura de las preguntas. Si tienen alguna pregunta que se relacione sobre los temas abordados, les pido por favor poner en el chat. Ahora vamos a empezar a leer. Existe una pregunta que nos dice Erasmo Rodríguez y dice, ¿cómo está la realidad de huella de carbono en nuestros países? Bueno, al ser una realidad local, me permito contestar. En el Ecuador, la huella de carbono no está normalizada. ¿Qué quiere decir eso? No existe una metodología normalizada. Si bien es cierto, sí se ha trabajado con el Ministerio del Ambiente sobre un mecanismo de compensación, y sobre este mismo mecanismo de compensación, esta normalización de un marco metodológico que pueda regir a las organizaciones sobre su inventario, de cómo desarrollar su inventario, hasta la fecha sigue siendo voluntario. Voluntario, cómo yo me apego, hasta dónde yo me apego a marcos normativos internacionales de realización de inventarios de gases de efecto invernadero. Es así que lo que se puede encontrar hoy por hoy en el mercado de medición de huellas de carbono, muchas de ellas quizás no estén tan apegados a marcos normativos que se los pueda certificar con la ISO. Nosotros a través del programa lo que garantizamos es que está totalmente apegado a aquello para que la organización lo pueda certificar. No existen no conformidades con la ISO 14064. Esto genera valor a las organizaciones. Volviendo un poco a la pregunta y siendo muy enfáticos para responderla, hay muchas organizaciones que están midiendo, hay muchas organizaciones que están interesadas en mitigar y compensar su huella de carbono. Es por eso que vemos importantísimo que desde CERES, a través de la Escuela de la Sostenibilidad, podamos soportar el fortalecimiento de las capacidades, y también desde el lado de ambiente y desarrollo poder brindar ese asesoramiento y acompañamiento justo a las organizaciones que están interesadas, involucradas en temas de la acción climática. Entonces, eso
ya respondiendo la pregunta. Vamos a seguir con las siguientes preguntas. Nos dice Jessica Barrio Nuevo. Si estoy realizando el análisis de huella de carbono de un producto y los proveedores de materia prima no cuentan con el cálculo de sus emisiones, ¿puedo utilizar algún tipo de base de datos internacional o cuál sería la recomendación para realizar el cálculo completo? Asier, no sé si nos puedes ayudar con esa pregunta. Sí, naturalmente. Vuelvo a poner la cámara. En ese sentido es buena pregunta. Yo les he dicho, les he comentado, ¿no? la opción que al final podemos pedir a nuestra cadena de valor la huella de carbono, y en ese proceso están grandes empresas como las que has comentado tú, Andrés, Acciona, Iberdrola, Enel, en el cual están trabajando con la cadena de valor, ya tienen unos objetivos marcados de reducción y no solo les están pidiendo la huella de carbono, sino también que les reporten las hojas de las metas de reducción que ellos tienen para incorporarlas en su propia organización. En ausencia de eso, teniendo en cuenta que en este caso, ¿no?, en Latinoamérica y el Caribe quizás sean las primeras etapas del cálculo de huella de carbono en muchos de ustedes, sí que el alcance 3 estamos a disposición de implementar el cálculo en base a los datos de la cadena de valor, ¿vale? En ese sentido. Aquí hay dos posibilidades. Tenemos esa opción de ir a software de análisis de ciclo de vida. Nosotros ya lo tenemos, lo integramos en nuestros cálculos, o sea, no es necesario que ustedes lo compren ni nada por el estilo. O sea, que nosotros obtenemos los datos necesarios asociados a los productos que ustedes están consumiendo de este tipo de bases de datos y las introducimos en el cálculo de huella de carbono de los productos o de las materias primas, por ejemplo, que ustedes están consumiendo. Tenemos además otra herramienta que al final, para aquellos que incluso no pueden llegar o les es difícil llegar a sus consumos, que aunque parezca difícil porque si una empresa no sabe lo que consume, pero hay veces que pasa, pues tenemos una pequeña herramienta que un poco con el gasto, tenemos toneladas de CO2 por dólar o euro consumido, podemos tener una aproximación. Aquí la incertidumbre es muy alta, ¿vale? A diferencia de la anterior, que al menos estamos metiendo la huella de carbono de un estudio validado dentro de una base de datos validada, y si una tercera parte independiente viene y nos lo verifica, nos va a dar el OK. En esta otra parte, pues bueno, también nos van a dar el OK, pero no tiene por qué adecuarse a la realidad. Con esta otra herramienta que nosotros tenemos, lo que te acercas es un poco a analizar, como digo yo, cuál es el punto gordo, es decir, de toda la cadena de valor, qué es lo importante para empezar a focalizarse ahí y trabajar ahí, ¿no? Pero en respuesta a tu pregunta, sí, existe la posibilidad de trabajar con bases de datos, pero bueno, les quería explicar un poco la posibilidad que hay en ese sentido. Listo, Asier, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con las preguntas. Erasmo Rodríguez nos pone un comentario que nos dice voluntario pero no obligatorio. Sí, es así, o sea, es voluntario. Sí, ya empieza en la entrada del vigor del acuerdo ministerial sobre el mecanismo de compensación, seguiría siendo voluntario. No hay un contexto de que las organizaciones obligatoriamente deban hacer la medición de la huella de carbono, sino por el otro lado, que las organizaciones puedan identificar que eso les genera un valor, todo lo que ya comentó Asier y también les expuse yo. Luego nos dice otro comentario, puede no ser real los datos, puede no ser real la medición global. Sí, cuando nosotros hacemos inventarios, debemos saber que estamos expuestos a un nivel de incertidumbre, que el marco metodológico nos establece cómo controlar esa incertidumbre frente a los datos y la información que nosotros estamos utilizando y obteniendo para desarrollar el inventario. Entonces, debemos ser bastante cautos con esto, debemos apegarnos lo más que se pueda, apegarnos a estas fuentes internacionales validadas de información y datos, y también a corregir cualquier tema de incertidumbre que se pueda estar generando en la recopilación de la información, muy importante. Para seguir, Diana Jumbo nos dice, buenos días. En una institución u organización se delimita a que se le va a hacer la huella de carbono dependiendo de los datos con los que se cuenta. ¿Eso estaría correcto? A ver, cuando hablamos del marco metodológico del JG Protocol, por ejemplo, nos establece 5 principios que debemos cumplir para desarrollar esa medición de la huella de carbono.
Si yo no tengo la pertinencia, no tengo la globalidad de la información, yo tengo que de una u otra manera asumirla, considerarla a través de estas fuentes internacionales, bases de datos internacionales. No puedo, y eso me establece totalmente el marco metodológico y la misma norma, no puedo establecer una área cuando yo debo considerar una globalidad. Es así que existen herramientas que me permiten llegar hacia esos principios, cumplir esos principios lo suficientemente como para que la huella sea lo más aproximadamente posible a la realidad, con un margen de incertidumbre más grande. Sí, voy a manejar esos márgenes de incertidumbre quizás un poco más grandes cuando no tenga los datos reales y yo tenga que tener muchas consideraciones al respecto, pero debo tenerlas controladas. Para continuar, Diana Jumbo mismo nos dice, se dice que próximamente se analizará el ciclo de vida de una institución. Por tanto, ¿qué se incluiría? Infraestructura, pregunta. No sé si Asier quieres responder esta pregunta. Asier. Bueno, parece que no me escucha. Cuando se habla del ciclo de vida de una institución, la infraestructura llega a ser parte del análisis que se tiene que considerar. Y cuando hablamos de ciclo de vida, tenemos que saber que estamos hablando desde la cuna hasta la tumba, desde la puerta donde se construye hasta la gestión final de su dada de baja. Entonces, una institución que tiene o que es propietaria de una infraestructura debe considerarse de esa manera. Jessica Barrio Nuevo nos agradece. Daniel nos pregunta, ¿el cálculo en Latinoamérica, de acuerdo a la ISO 14, es igual al cálculo PS 2050? ¿Son compatibles? Sí, existe una tablita de compatibilidad de las normas. Ojo, que la ISO establece o se basa totalmente en lo que es IPCC y a su vez GIG Protocol. GIG Protocol está fundamentado en lo que es todas las directrices de emisiones de la formulación de los comentarios de gases de efecto invernadero que establece el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, el IPCC, y de la misma forma la PAS 2050 muy apegada a lo que es IPCC. En función a esto, y teniendo como fuente de la información IPCC, todas las demás también tienen un relacionamiento. Es así que existe una comparabilidad, una compatibilidad entre marcos metodológicos que los hay. Existe la tabla donde se los muestra. No sé si existe alguna otra consulta, no vemos, como ya estamos un poco pasaditos de tiempo también. No sé si Pauli quieres dar las palabras de cierre y Sí, les nada. agradecemos en verdad. Sí, básicamente agradecerles su presencia y pedirles de favor, vamos a compartirles el material que hemos revisado en esta oportunidad, pero les vamos a pedir que por favor, primeramente nos faciliten su respuesta a un breve cuestionario que les vamos a hacer llegar a sus correos, luego de lo cual recibirán este material y también les facilitaremos el link de este webinar para que lo puedan revisar cuando ustedes así lo requieran. Sin ninguna otra indicación, damos por finalizado este webinar. Nuevamente agradecemos la presencia de todos y esperamos verles pronto en una nueva oportunidad. Gracias, Asier. Gracias, Andrés. Y Sí, nos seguimos. una última palabrita antes Sí, gracias. de cerrar y del cierre. Bueno, así es, sigue. No, adelante, adelante. Sí, solo por decirles que estamos totalmente pendientes de sus necesidades, sus requerimientos sobre medición de huella de carbono en sus organizaciones y también si existen necesidades de fortalecimiento de las capacidades locales o están pensando, buscando acceder a fondos internacionales o locales climáticos, nosotros tenemos las capacidades como para poder acompañarles y guiarles en este camino. Así es.
Asier, ¿nos ibas a contar algo? No, no, adelante. O sea, por mi parte, muchas gracias a todos y cualquier cosa estamos a su disposición. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Mil gracias. Mil gracias a todos por participar y hasta una próxima. Chao, chao.